Listo. Muy bien. Nuevamente, buenas noches a todos. Bienvenidos. Felicidades por estar aquí. Hoy es un día muy especial. Como todos los jueves, hablaremos sobre herramientas para desarrollar tu negocio. Y hoy hay un tema muy especial que es cómo poder llevar la administración de tus tiempos, la proyección, obviamente tu agenda, el por qué es tan importante esa herramienta. Muchas veces pensamos que el desarrollo tiene que ver mucho con herramientas tecnológicas, con herramientas digitales, pero todo el tema que tenga que ver con desarrollo a través de algo que te ayude a crecer se convierte en una herramienta, y el objetivo es que sepas y empieces a aprender de todo para que puedas desarrollar tu negocio. Así es que hoy en la noche, esta noche tenemos un invitado de honor que es experto en el tema de administración de tiempos. Today we have a special and honor guest that we have here. Thanks for being here, Mike. And Mike Lemire, nuestro offline, que ustedes lo conocen, es diamante, embajador dentro de It. Y el resultado que tiene es gracias a cómo administra sus tiempos y cómo da espacios para todo en su vida. So Mike, we are very happy to have you here sharing about all the tips and information about today. As every single Thursday, we talk about tools. And one very important tool for everything in our life is how to manage our time, how to have that journal in place. So I'm going to start sharing the screen, and please feel free to start whenever you want. Yeah, no, thank you. And just want to say hola to all the leaders, Alex. And, this is one of my favorite topics, actually, when you talk about journaling and goals. So we're going to do a short and sweet kind of shot in the arm training here tonight. Hola, Mike nos quiere decir hola a todos. Este es uno de los temas que más le apasionan y le gustan, que es cómo poder llevar una agenda, cómo poder administrar la parte de tu tiempo. Y nos quiere decir hola a todos. Por favor, abran su cámara, díganle hola a Mike. Y bueno, estamos aquí para aprender. We're ready, Mike. Thanks for being here. Yeah, absolutely. Well, first of all, just like the screen says, what we do for a living, Alex, we dream big and we plan accordingly. And that's what your journal is going to do for you. It's going to be and you want to write this down, it's going to be your collection of amazing ideas for your life. Algo muy importante que nos dice Mike, como dice esta primera pantalla, dice, sueña en grande y haz un plan de acuerdo a sus sueños, de acuerdo a ese tamaño de sueños que tienes. Y algo clave es que para lo cual va a servir el que tú lleves esa agenda, el que tú escribas y tengas esa planeación, es porque va a ser una colección de ideas, que esa colección de ideas se va a convertir precisamente en ese plan para poder soñar en grande. And I think it's a good idea that, Alex, everybody invests into a good journal. I like to put pictures in my journal of Brandy and the kids and, things that motivate me. But, a journal is not just a journal for your goals, Alex. It's, in a collection of ideas. It should be pictures of what motivates you because you look at it every day. So to me, it's not just a journal. It's like a security blanket, right? Keeps you motivated. Algo que es importantísimo, y escríbanlo todos, es que debes invertir en una buena agenda, en un buen libro de diario que te sirva no solamente para proyectar tus actividades, sino que también te sirvan para plasmar y visualizar los sueños que tú quieres lograr. Mike nos muestra cómo tiene fotografías, cómo todo lo que él quiere lograr en las diferentes áreas lo tiene plasmado. Y la invitación que nos hace es a que todos tengamos eso de esa manera, esa agenda plasmada, porque se convierte en una cobija, en algo que te arropa, en algo que protege tus sueños. Yeah, and Alex, you can go to the next screen. Perfecto. Okay. Here you go. There you go. Yeah, one of the things that we have talked about many times, and I'm not going to spend too much time on this, Alex, though, is that, whether you're in Mexico or, you're in the United States, or whether you're in Africa, whether you're in Thailand, it doesn't matter
where we are as human beings, we all want the same things. We want to be happy. We want to be debt free. We want to travel. I mean, so what I love about this slide when I talk about this is we're all the same, is Mike my nos point. dice, Mike nos dice que hay algo común entre todos, y no importa de dónde seamos, si eres de México, si estás en Estados Unidos, si estás en Filipinas, si estás en África, en donde sea que te encuentres, es que a todos nos gusta soñar y todos queremos las cosas, esas cosas en común, más cuando estamos desarrollando un negocio como Works. I think for some people, Alex, if they take journaling, if they take this goal setting seriously, they can have a breakthrough, and a personal breakthrough. I mean, they're going to be able to accelerate their life in a major way this year if they take it seriously. Si tomas realmente en serio el llevar una administración, el poder plasmar y el poder anotar todo y hacer un buen plan, eso es lo que te va a ayudar realmente a romper, a pasar esa barrera, a romper las limitaciones que se pueden llegar a tener y que gracias a ello estés teniendo la mejor vida que puedas. And again, I say we're all the same because we all have a list of wants and needs in our life. And then we have vehicles, and journaling and goals, to me, Alex, is nothing more than the bridge, okay, from all these thoughts in our head to the actual promised land to get what we really want. Todos queremos, todos tenemos sueños, tenemos ideas, tenemos cosas que queremos. Y eso está en una parte. Y en la otra parte están los vehículos con los que lo podemos lograr. Y si tú llevas este journal, si llevas esta agenda, se convierte en ese puente que te va a ayudar a acercar lo que tú quieres lograr con la forma en la que lo estás viviendo y que puedas desarrollarte en todos los aspectos. And you can jump to the next slide, Alex. Entonces vamos al siguiente. And what I was going to show them is that what you want to do is you want to find a page in your journal, okay? Find a page, and I'm going to give everyone, Alex, just a couple topics to think about that they can put into the journal tonight. Lo primero que nos dice Mike es, toma tu agenda y encuentra una página en blanco. Te va a decir cosas importantísimas a empezar a escribir, a que tengas mucha claridad en ello. And what you want to do, Alex, is your journal is going to help break your life down, like your family life, your business life, right? For It Works, your health goals. Tu agenda te va a ayudar a mejorar en todos los aspectos, en el aspecto de familia, en el aspecto de negocio, en el aspecto de salud, en el aspecto de It Works. Todo lo que estés desarrollando y escribiendo en tu agenda es lo que vas a poder desarrollar y crecer. You think about some of your financial goals, paying off debts. Think about spiritual goals. Think about your, accomplishments for your family type goals. Metas financieras, metas de todo lo que quieres lograr, metas espirituales, metas de familia, reconocimiento y metas para tu negocio. Todo lo debes de tener por escrito muy claro y definido. Y esas son las categorías de las cuales estamos hablando aquí, para establecer metas. And you put the goal categories in your journal. And here's one of my greatest tips, Alex, is when you think of that category, when you think of, say, and I'm going to give you a quick example, the family, okay? Mike nos va a dar un ejemplo. Tú tienes que tener muy claras estas categorías y empiezas a escribir con una. Mike nos va a poner el ejemplo de la categoría de familia. You want to write something down, okay? And typically the first thoughts that come to your mind. So if I write down my family category, what is the most important priority in my family? I write it down. Así es que una invitación que nos hace Mike es, cuando tú piensas en tu familia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Hablando de metas, objetivos, ¿qué es lo primero que te llega a la mente cuando piensas en tu familia? If I'm writing down my financial goals, I might write down my income goals for It Works, because again, when you write something down, it creates another bridge, Alex. When you write it down, it connects it from your heart, okay, to your mind, which is what's going to help you take action. Y algo que nos dice Mike es que
eso que sea que viene a tu mente cuando piensas en familia, cuando piensas en financiero, cuando piensas en espiritual, lo más importante es que al escribirlo, tú generas una conexión entre tus emociones, tu corazón y tu mente. Y esa conexión te empodera. It's a time that you might even take a category like this is personal growth. And I had in my journal, I actually wrote and created a diagram of personal growth to me. I broke it down from being in a comfort zone to getting out of my comfort zone into the uncomfortable zone to achieve that goal. Así es que Mike nos muestra en su journal, en su agenda, cómo él plasmó un diagrama para él romper y ahora sí que tener cada paso, cada pequeña situación que lo lleve a estar fuera de su zona de comodidad. Porque hablando de crecimiento personal, que es ese diagrama que él hizo ahí, si él establece y tiene claro qué es lo que le ayuda a crecer y qué le ayuda a romper la zona cómoda, entonces es muy fácil lograr. Por eso es la invitación. So Mike, one question here. When you're talking about family, to write down the first thing, the first goal that you think, could you give us an example? Le digo a Mike que si nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, cuando hablas de familia, que escribas lo primero que se viene a la mente, ¿cuál sería ese ejemplo? What is that example? Well, I'll give an example. Brandy and I set a goal for our family, Alex, in June. We're going to go on a vacation with all of our kids. We're going to actually do a retreat vacation where we're actually going to have a goal setting retreat for our family vacation. Así es que Mike nos dice que un ejemplo, cuando él piensa en familia, él junto con Brandy tienen una meta, un objetivo para junio, que es poder llevar a toda su familia de vacaciones en un retiro, que va a ser un retiro para establecer metas, seguir creciendo, pero lo están haciendo pensando en llevar a toda la familia. Because that goal for us represents a lot of family goals, right? Porque Being together. esa meta que ellos tienen, que Brandy y Mike tienen, representa un viaje para establecer metas como familia, entre todos sus hijos, entre todos. Es un evento familiar. An example of a health goal, you know, if you remember last year, Alex, about a year ago, I made a decision. I said, you know what, I'm going to get in the best shape I can. I want to get the healthiest I can. And I set a goal and I wrote it down. Un ejemplo, hablando de salud, hablando de físico, nos decía Mike que hace un año él estableció una meta en su agenda de poder tener la mejor versión de él mismo, de tener la mejor salud, de tener el mejor peso. Lo escribió y gracias a poderlo llevar así es que hoy en día él se encuentra como se encuentra. So Alex, it's important for all the leaders to know this is not to be complicated. You can have as many categories as you want. It's up to you. Algo importantísimo que todos debemos saber es que no debe ser complicado, debe ser sencillo. Pero dentro de esa sencillez tú puedes tener todas las categorías que se te vengan a la mente, que hay un ejemplo, pero puedes tener todas las categorías en las cuales tú quieres crecer y desarrollar y tener por escrito en cada categoría qué es y cómo lo vas a lograr. And just it's important to remember that there's 3 types of goals, okay? Algo importante a recordar es que hay 3 tipos de metas y nos va a describir cada una. The first one is a short-term goal. La primera es una meta a corto plazo. You know, these are goals that you want to achieve today, this week, this month. Esta meta a corto plazo es algo que tú quieres lograr hoy, en esta semana, máximo en este mes, pero es en corto plazo. The number 2, you have midterm goals. El número 2 es que tú tengas metas a mediano plazo. These are goals for like this year. Metas a mediano plazo significa lo que tú vas a lograr, por ejemplo, en este año. And then you have your long-term goals. Y también vas a tener tus metas a largo plazo. Okay, and that might be something that you do in the next 2 to 3 years, but it's a big goal. Y largo plazo es una meta más grande que vas a estar logrando en tus siguientes 2 o 3 años.
It could be in a year or two. Again, the timelines are up to you. Pudiera ser en un año o en dos, ese largo plazo. Y de nuevo, ese largo plazo, ese tiempo, tú lo vas a definir. I'll give an example. Like one of our short-term goals is that we are trying to help like 8, maybe 9 people go emerald this month, right? Based Por on how many ejemplo, rubies. para Mike y Brandy, una de sus metas a corto plazo es poder ayudar a 8 o 9 distribuidores a poder alcanzar el rango de esmeralda en este mes. Por eso es a corto plazo, es en este mes. And our midterm goal for some of them is maybe that by the end of the year, they're double or triple diamond. Y una meta a mediano plazo para ellos es a esas personas que están ayudando a lograr esmeralda, que puedan estar cerrando en este año para finales un doble diamante, un triple diamante. Esa sería esa meta a mediano plazo. So again, you can do it any way you want, but most importantly, Alex, it's important that you do it. Algo importantísimo es que tú lo puedes pensar en el periodo de tiempo que tú quieras, pero lo más importante es que si lo estás escribiendo y lo estás plasmando, es que lo ejecutes, que lo lleves a cabo, que lo hagas. What happened, Mike, if someone established like a short-term goal and for any situation or reason didn't achieve that goal? Una de las preguntas que le hago a Mike es, ¿qué pasa si alguien establece una meta a corto plazo, mediano, largo y por alguna situación no lo logra alcanzar? Yeah, Alex, you can stop sharing the screen so we can just talk. Ok, vamos a dejar aquí de compartir un poco para hablar sobre eso. Well, I think it's extremely healthy when you don't achieve your short-term goals. In fact, you should have goals that are short-term, Alex, that almost feel unachievable. But if you aim high, like Les Brown says, you're going to hit somewhere a little bit higher than you thought. Algo que nos dice Mike es que es muy común, muy normal que no estés alcanzando tal vez la máxima meta que te estás estableciendo. Y dice que eso es muy bueno porque te habla de una proyección que estás haciendo más grande. En otras palabras, Jim nos dice, apunta en grande para que puedas lograr menos que lo que estás apuntando. Al final, piensa en grande, sueña en grande. So if you think a lot of your short-term goals, they should be tough, they should be fun, they should be challenging. Las metas a corto plazo, nos dice Mike, que deben ser difíciles, deben ser algo que te reta, que te saca de tu zona de confort, que debes disfrutar, pero que debe ser algo que realmente te exija. I mean, today is the 21st of January. You should set a goal of what can you do in the next 11 days of the month. Hoy es That's día a short-term 21. goal. Hoy es día 21, nos dice Mike. La meta a corto plazo debe ser qué vas a lograr en los próximos 11 días antes de que termine este mes. Y con ello es lo que vas a romper de tu comodidad para lograr. And if you don't achieve it this month, you set it again and you try again, like Jim Rohn says, how long do we try? The answer is always the same, until. Algo que nos dice Mike es que si por algún motivo en este mes no estás logrando el máximo de la meta que te estableciste, es algo que debes dar continuidad. Y como Jim Rohn dice, ¿hasta cuándo? Dice Jim Rohn, hasta que lo hagas, hasta que lo hagas. Yeah, goal setting and journaling is the best way to explain it, Alex. It's a lifestyle. It is a lifestyle. El establecer metas y llevar una agenda y un journal es un estilo de vida. No es algo que solamente hagas una vez. Es algo que debes incorporar a tu vida y llevarlo siempre. As you know, in your journal where you have your pictures, what keeps you motivated and going. Algo muy importante con lo que debes iniciar tu agenda es con esas fotografías que te recuerdan lo que más te motiva en la vida, tu porqué y lo que te tiene todos los días avanzando. When I do my personal growth, I'll take notes in my journal. This was a actual Dr. Miles Monroe, Let Me Meet You Before You Die series. It was good. It was really good. I took some notes in here. Del doctor Miles Monroe, él tiene notas en donde tiene que ver con el crecimiento personal.
y el crecimiento personal es algo que va de la mano contigo, debes tener en tu agenda. Y con eso empieza. Cuando hay crecimiento personal, toma notas y apuntes. You want to see something cool, Alex? Actually, in this journal, that says, you can verify, it says May goal was presidential. And I set that goal months before, but I actually hit presidential before that goal. Algo que podemos ver que nos muestra Mike en su agenda es cuando él comenzó en Networks, él estableció que en mayo quería llegar a presidencial. Y a decir verdad, así lo proyectó, pero logró llegar a presidencial antes de esa fecha. Pero por eso es tan importante plasmarlo así. You know, I also have day planner type journals. So I love to get and invest, Alex, into journals that are not only daily planners, but they have motivational themes, like this one's for Chase the Lion. Algo que nos dice Mike es que no solamente tiene una agenda de hojas en blanco que él va llenando como libreta, sino que también tiene una agenda dividida en días, en donde no solamente buscas tener la posibilidad de plasmar las actividades diarias, sino que busca una agenda que sea motivacional. Por ejemplo, esa que nos muestra se llama Chase the Lion, que es persigue al león, persiguiendo a tu león. Y ahí lo pueden ver. Y tiene frases motivacionales dentro de la agenda. De tal forma es para hacer una planeación semanal, día por día. So it's a weekly, and you can make a plan every single day, right? There, you can have them take a picture and say there was a Chase the Lion guest on your Zoom tonight. Que le tomes una foto y que lo pongas y digas que ahí está hoy en la noche y que hay que perseguir a León. That's awesome, man. Thanks. Yeah, so you got to have fun with it. You got to let go. You have to give the journal and give your goals all of you. You got to surrender. Algo que nos dice Mike es que debe ser algo que disfrutes. El llevar tu agenda, el llevar tu administración de tiempo, debe ser algo que disfrutes y debe ser algo que dejes ir. ¿A qué se refiere? What do you mean when you say you let go, Mike? You have to open up. You have to be honest. You can't write goals based on what you think. You got to write goals based on what you know. Nos dice Mike que él se refiere a dejar ir, a que debe ser totalmente honesta, totalmente honesto. Debes escribir metas en base a lo que, no a tu pensamiento de nada más así de castillos en el aire, sino a lo que realmente vas a hacer y proyectar. Debes ser honesta contigo. An example, Alex, would be somebody who's maybe fighting an addiction. You have to just be honest about the addiction, put it in your journal, and attack it head on. Por ejemplo, alguien que tenga algún tipo de adicción, debe ser muy honesto cómo estás en esa situación, escribirlo en tu agenda y dejar que fluya, ir hacia ello día con día. Yeah. So in closing, Alex, I think what everybody should do with tonight's information, and I'd like to do another call on this because it's hard to put it all into, one training and just walk away. You gotta take a little bit, you gotta apply it, and then we come back and we talk about why, okay, in the follow through. Algo que nos dice Mike es que al entrenamiento del día de hoy como herramienta, le gustaría darnos una continuidad, obviamente, porque no es fácil en poquito tiempo tratar de cubrir todo y dejar que así suceda. Es algo que hay que aterrizar, pero nos dice Mike que el primer paso es aprender algo, llevarlo a la acción, aplicarlo y después regresar para ver cómo vamos en ese avance. So my challenge for everybody is to use your journal every day. You hear a great quote, Alex, put it in your journal. You listen to a great training and ideas come into your mind, grab your journal, write it down. Algo que nos dice Mike es que este es un reto para todos. Esto es algo que nos invita a todos a hacer. Y lo primero es, ten tu agenda. Si no la tienes, aún tenla. Y la otra es, ya que la tienes, llénala, aplica todo. ¿A qué se refiere? Si de repente estás escuchando un audio, estás leyendo algo, viene una cita, viene una frase, viene algo que te hace sentido, tomas tu agenda y la escribes, porque es la forma en la que lo estás interiorizando.
las ideas que te lleguen, la información que te llegue. It'll help you prioritize Te everything. va a ayudar también a priorizar, a saber qué es más importante. Yeah. So you have to look at all these different categories that you put in your journal and realize that the priorities for them, they're going to change every month. Y algo que debes saber es que vas a ver todas las categorías en las cuales tú quieres desarrollar y crecer, pero te vas a dar cuenta que cada mes, en el momento de tu vida, puede cambiar la prioridad entre una y otra por lo que estás viviendo. But leadership is about journaling. Leadership is about not just setting goals, but empowering people, your teams, all of you on this call tonight, Alex. The greatest thing they can do, the greatest gift they can give their leaders, I don't care if they just joined, is the gift of journaling. Get them to follow your lead. Algo muy importante que tiene que ver con tu liderazgo, tú que estás escuchando esta plática, este entrenamiento, es que necesitas no solamente llevar a la acción lo que Mike nos está enseñando, sino necesitas enseñar a tu equipo a hacer lo mismo. No solamente los líderes son grandes soñadores y desarrolladores de metas y objetivos. Los grandes líderes son personas que influencian de manera positiva también a los miembros de tu equipo, de tu organización, tus personas cercanas, a que empiecen a llevar una agenda para poder desarrollarse ellos mismos. So I'd like to challenge them to get their topics into their journal, Alex, start writing some things. In our next call, when I can come back, we're going to talk about how to break those goals down and then create the activities to achieve them. Lo que nos invita Mike a todos a hacer, y escriban unos si están de acuerdo en participar en este reto, es que vas a escribir en tu agenda todas las categorías en las cuales quieres mejorar y desarrollar, y vas a escribir en cada categoría lo que se te venga a tu mente al hablar de ellas, cuál es tu proyección, cuál es tu meta, tu objetivo. Y lo que Mike nos dice es que en el siguiente entrenamiento nos va a enseñar cómo tomar esa información que escribiste y poderla romper para hacer un plan y que ese plan te ayude a lograr las metas que estás estableciendo. Perfect, Mike. So I asked them to type one if they accept the challenge. You can see there. I can't. Well, I'm excited to see everybody when we do another call, Alex, on this, because I'm going to have them show me their list. They're going to show me. Así es que Mike nos dice, para todos los que están escribiendo un nuevo padrísimo que quieran participar, y lo que Mike nos dice es, tengan listos sus diarios, tengan listas sus agendas, porque en el próximo Zoom que hagamos con Mike, Mike nos va a pedir que lo que hayas escrito lo enseñes en la pantalla para que veamos todos que realmente estás llevando a la acción lo que estás teniendo ahorita en información. Ok, Mike, perfect. Any questions? Ok, Mike nos dice que si hay alguna pregunta en base a lo que nos acaba de compartir. Y en lo que escriben alguna pregunta, Mike, also, tomorrow we're going to have in the middle, if they ask some questions, I will let you know, but tomorrow we're going to have conference. What is a good use for the journal? I mean, for tomorrow, for this weekend, for this amazing event that we're going to have. Le digo a Mike, en lo que escriben alguna pregunta, mañana tenemos conference. ¿De qué manera podemos tomar esa agenda, tomar ese libro de notas y sacar una ventaja de lo que vamos a vivir este fin de semana? To take a page in their journal and notate, make notes of the best information you take from the event. Algo que nos dice Mike Okay. es, toma tu agenda mañana y lo más importante que se te vaya quedando del evento que vamos a vivir, algo que te haga sentido, que te haga clic, que te conecte, inmediatamente vas y lo escribes. Debes interiorizarlo y hacerlo tuyo. Remember what I said, a journal is a collection of amazing ideas. In this conference, you're going to get amazing ideas and money-making ideas and philosophies that will change your life. Algo que nos dice Mike es, recuerden, una agenda, un diario de esa manera, es una colección de ideas. Y en este fin de semana vamos a vivir en conference ideas increíbles
que te van a ayudar a crecer en tu negocio y a crecer en todas las áreas. Entonces es muy importante que las escribas a medida que las vas recibiendo. Ok, perfect, Mike. So, ¿alguna pregunta que quieran escribir? And also, Mike, when we have, I mean, you have been here for a while in Networks and also in the industry, of course. But every single time that you attend conference, what changed in your mind? What is better in making you a better networker, a better works leader, a better person? Le digo a Mike, tú has podido asistir a varios conferences al paso de estos años. Cada vez que atiendes un conference, ¿qué es lo que cambia en ti? ¿Qué cambia en tu mente, en tu forma de ser? ¿Qué es lo que te convierte en una mejor persona? Well, number one, Alex, it's going to build your belief. And that's the most important thing you need to build beside your business is your belief in you and what you can achieve. Lo primero que te va a ayudar conference es que te va a ayudar a incrementar tu creencia. Y más allá es la creencia en ti misma, en lo que puedes lograr, en cómo lo puedes lograr. Te va a llenar de inspiración. Yeah, it'll remind you, okay, a conference like this weekend, it'll remind you why you're here. El conference que vamos a vivir este fin de semana y todos los conferences que le ha tocado, te recuerdan por qué estás aquí. Hacen que tomes tu porqué y lo hagas muy fuerte nuevamente. That's what's going to ignite the burning desire we all have inside of us. Eso es lo que va a hacer esa chispa que va a hacer lo necesario para que prenda ese deseo ardiente en ti para lograr lo que tú te estás proponiendo. Perfect. Those are the most important. Absolutely. Perfect. Esas son las dos cosas más importantes que él sabe que vas a encontrar en el Vivir Conference. Perfecto. So Mike, when do you recommend every single Thursday we have this tool session? Is good for you that we can be here again next Thursday to continue? Well, yeah, you know what I'd like to do too, Alex, is, and I'll talk to Brandy, we could do a combination where I can follow up on goals and then she can spend 15, 20 minutes on affirmations because they go right along with goal setting. That's powerful. Ok, perfecto. Le pregunto a Mike que si todos los jueves tenemos aquí, que si podemos hacer una segunda parte el próximo jueves. Y nos comenta que le va a decir también a Brandy, porque una parte muy importante del establecer metas y saber tener metas a mediano, corto y largo plazo es también las afirmaciones diarias, afirmaciones positivas que te empoderan en el día a día, y Brandy es muy buena en ello y va a pedirle que por 15 minutos nos comparta. Great, Mike, that's going to be great. Looking forward to it, bro. Yeah. Excited for conference. We got more announcements coming, more products coming, more things happening. Alex, I'll leave you with this because behind the scenes, we got some stuff going on from Mexico. All I got to say is, guys, don't miss these Zooms. Don't miss conference. There's so much coming from Mexico. You're going to be glad you had the patience and the perseverance to be here. Mike nos dice, ustedes van a sentirse súper contentos de tener la perseverancia y el estar resistiendo y el estar aquí en estos momentos, porque lo que se va a anunciar en conference va a estar increíble y sabemos detrás de todo lo que se está trabajando en Networks para México, y lo que viene estará increíble para todos. Así es que prepárense, dice Mike, no se pierdan un solo momento de conference, llénense de esa información y va a ser increíble, increíble. Gaby Hernández, she's saying, Mike, thanks with this last phrase. So you changed my mind about the journal. I only use it to do my list, to do list. So, Mike, Gaby nos dice que la última frase que compartió Mike realmente cambia su forma de ver una agenda, porque antes utilizaba como para una lista de cosas por hacer, pero no con toda la magnitud. Entonces, muchas gracias. Thank you so much, Mike. Alejandra, she's saying she's ready with you and with the family, with the Networks family. So, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Si alguien quiere decirle a Mike gracias, decirle algo, escríbalo. Es un momento antes de terminar la sesión.
Y bueno, thank you so much, Mike, for helping us to have more information, to know more things about how to grow ourselves and to grow the business. They are writing down right now. Thanks, Mike. Thank you, gracias. And we'll be here very soon again. Go ahead, Mike. Just want to say, this process of journaling and goal setting, Alex, the problem is it's easy to do, but it's easy not to do. Jim Rohn. Nos dice Mike. I'll leave you with that quote because that's powerful. You got to let that sink in. Nos dice Mike que recordemos muy bien esto, porque el hacer y llevar un journal es fácil de hacer, así como también es fácil de no hacer. Y eso siempre nos lo dice Jim Rohn. Y eso es lo que hace la diferencia. So it's easy to do and it's easy not to do. So the difference in doing it is achieving the best of everything, right? Yes. Perfecto. Entonces, la diferencia está en hacerlo y el reto es que lo hagas. Felicidades a todos que se conectaron. Thank you so much, Mike, for being here, for helping us, and for sharing all your tips and knowledge. See you tomorrow in conference. Buenas noches a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias, Mike, y gracias a todos. Nos vemos mañana en conference. Preparados todos que va a estar increíble. Que tengan una excelente noche. Saludos.